La historia que te traigo hoy y en sintonía con Halloween comenzó con una simple llave de plata que apareció en la cama de una casa de una familia común y corriente en el año 1956. Claro que nadie imaginó que esta llave estaría por abrir el mismísimo infierno y sería discutido, aunque no lo creas, en el propio Parlamento. Quédate para conocer todos los detalles de este increíble caso. Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Quién fue? En el sencillo barrio de Battersea, en Londres, encontramos una casa ubicada en Wycliffe Road. El número de esta vivienda era el 63. Y si bien todo comenzó en el año 56, el infierno duraría más de 12 años donde una familia fue víctima de fuerzas sobrenaturales. Este hecho fue cubierto por medios nacionales e internacionales como el caso poltergeist más impresionante de la historia, aunque también se tildó como la farsa paranormal más larga hasta la fecha. La familia Hitching vivía en esta casa, en un barrio por aquellos tiempos de gente trabajadora, humilde y muy tranquila. Era un lugar donde nunca pasaba nada hasta ese año, donde la atención de todo un país, incluso el mundo, fue enfocada directamente a Battersea, más precisamente hacia esta familia. Todo comenzó un 27 de enero cuando en la cama de la hija de esta familia, llamada Shirley, de 15 años, apareció una llave, parecida de plata. Cuando ella despertó, esta llave estaba apoyada en su almohada. Lo extraño fue que antes no estaba ahí y nadie había entrado durante la noche. Ella la tomó un poco confundida, se la mostró a Wally, su padre, un conductor de metro de Londres, luego también a Kitty, su madre, quien estaba en silla de ruedas después de atravesar un periodo muy delicado de artritis. Pero ninguno la había visto jamás y tampoco sabían de dónde había salido. De hecho, era una llave más bien elegante, muy decorada, antigua, como las que se usan usualmente en las casas de personas ricas. No era el caso de ellos. En ese momento el padre de Shirley la deja apoyada en la repisa de la chimenea, diciendo que cuando Kitty termine de bañarse intentarían averiguar de dónde era. El detalle fue que minutos más tarde, solo minutos, cuando fueron a buscar esta llave, ya no estaba, había desaparecido. La buscaron por todo el piso porque tal vez se había caído y estaba debajo de algún mueble, pero no estaba. Finalmente la sorpresa llegó cuando la encuentran otra vez sobre la almohada de Shirley, tal cual la había encontrado al despertar, y nadie la había llevado hasta ahí. Probaron absolutamente todas las puertas de la casa y buscaron cerraduras en los muebles, por ejemplo, pero la llave no accionaba ninguna de las cerraduras. Pensaron que tal vez era algo planeado por Shirley, como una especie de broma, más allá de que ella juraba que esa llave simplemente apareció de la nada. Pero esa noche todo cambió. Se despertaron en plena madrugada, eran las 2:15 exactamente, con un ruido muy fuerte dentro de la casa. ¿De dónde venía? De todos lados, del piso, de las paredes, del techo. Incluso varios vecinos salieron y fueron a quejarse a la casa de los Hitching porque pensaban que Wally estaba trabajando en la casa haciendo quizás una remodelación durante la noche. Todos comprobaron que los ruidos continuaban estando mientras la familia estaba fuera. Se escuchaban muy fuerte y así como así, desaparecieron. Lo curioso es que esto no fue solo esa noche. Todas las que siguieron fueron iguales o peores. A veces eran golpes, otras veces parecían susurros o gritos. Se escuchaba también como alguien arrastraba los pies por el piso o rasguñaba la madera de los muebles. Era algo aterrador, molesto y desconcertante para ellos y los vecinos, por supuesto, que para ese entonces se habían convertido en testigos directos de este escenario de película de terror. La policía venía reiteradas veces, revisaba todo, pero al no encontrar nada, se iban sin dar una solución. Días más tarde se presentaron 2 agrimensores y un arquitecto, quienes intentaron buscar respuestas a estos ruidos que para ese entonces se escuchaban en cualquier momento, incluso durante el día. Al no tener ningún tipo de respuesta, algunos vecinos sugirieron llamar a un cura o un parapsicólogo, y así fue que entra en esta historia Harold Chivet. Él determinó junto a otros 2 colegas que la casa evidentemente estaba siendo acechada por entidades que, por algún motivo, estaban enojadas con la familia. La actividad poltergeist, sumamente agresiva, era lo que les daba esta clara pauta. Pero ¿realmente sería así y si lo fuera? La pregunta era, ¿por qué habían tomado de punto a esta familia? Y aquella llave, ¿qué tenía que ver en todo esto? Serían respuestas que poco a poco se irían respondiendo o no.
dando a conocer uno de los casos más impresionantes que existieron. Al tiempo, la familia cometió tal vez un grave error. Nombraron a esta entidad, a este fantasma que habitaba la casa, con el nombre Donald. De esta forma lograban comunicarse con él de una forma fluida, haciéndole preguntas que él respondía por medio de golpes con un sí si eran dos o un no si era uno solo. Muchos coincidieron en su momento, y ahora también, en que fue un error, ya que de esta forma no solo le dieron permiso para quedarse en la casa, sino también le dieron fuerza para aferrarse a ella. En diferentes entrevistas y reportes de la época se mencionan las cosas que pasaban, desde muebles que se movían solos, objetos de la cocina que salían volando hacia las paredes o también golpeando a la propia familia. En una ocasión escucharon gritar a Shirley y, cuando entran a su cuarto, estaba elevada del suelo, flotando a unos 20 centímetros, totalmente aterrorizada. Luego de este hecho y que la noticia se desparrame por todos los distritos, la prensa se instaló día y noche en el frente de la casa de la familia Hitching. El diario Daily Mail publicó un artículo acusando a Shirley, diciendo que los ruidos eran producidos por su pie. Al parecer tenía una deformidad conocida como dedo de martillo y hacía esto sin que nadie se dé cuenta. Claramente nadie creyó esto porque los ruidos, y como se mencionó al comienzo, se escuchaban a más de 50 metros de la casa, por lo tanto sería imposible. 2 periodistas lograron ingresar y fueron testigos de estos ruidos, de objetos que se movían solos, y pudieron hablar incluso con la familia que se encontraba desesperada. Pero aproximadamente un mes y medio luego de comenzar todo, un medium se presentó para ayudar a esta familia. Él estaba dispuesto a realizar un exorcismo y liberar a la casa de esta entidad bautizada como Donald. La familia aceptó porque no sabía más qué hacer. Pero lo interesante y curioso fue que durante esta sesión de exorcismo la policía se apersonó interrumpiendo porque un vecino los denunció por algo muy insólito: practicar magia conjurando al demonio. Poco después, lo escalofriante pasó a ser profundamente inquietante porque se generaban espontáneamente fuegos dentro de la casa. En una ocasión, la familia completa casi pierde la vida. El psicólogo Sean O'Keefe, años después, analizó este caso y llegó a ciertas conclusiones bastante lógicas. Él dijo que, según su punto de vista, la familia nunca mintió. Todo lo que vieron y sintieron fue real, incluso las personas que ingresaron, pero hay una explicación psicológica a todo esto. Esta familia estaba aterrada, con falta de sueño y estresada a un nivel máximo, por lo cual no es raro que este miedo logre producir ciertas alucinaciones que parezcan reales. Y las personas que ingresaron confirmando los hechos posiblemente fueron sugestionadas por todo lo que habían escuchado y vieron lo que querían ver. El tema fue que meses después, la prensa, los vecinos y la gente en general perdió el interés en el caso. Pero lejos de terminarse, todo se tornó aún más confuso y aterrador. Los ruidos continuaban, las comunicaciones con este fantasma se daban recurrentemente y todo llegó a un punto máximo cuando comenzaron a aparecer notas en papel escritas por el fantasma. En ese momento, el medium de apellido Chivet continuó con la familia en todo momento, comunicándose con el fantasma para intentar saber qué era lo que quería, quién era y fundamentalmente cómo sacarlo de ahí. Así fue que mediante varios rituales de invocación, estas charlas tan extrañas a través de golpes y por último, las notas que el fantasma lograba escribir, llegaron a ciertos datos sumamente interesantes. Donald, el fantasma, les dio nombres, fechas, lugares y repitió varias veces un año en específico, 1720. Finalmente, con todos estos datos, se llegó a la conclusión que esta entidad en realidad era Luis XVII, el famoso príncipe perdido, heredero del trono de Francia y hijo menor de los reyes Luis XVI y María Antonieta. Este medium estaba tan obsesionado con el caso que no perdía el tiempo. Todos los días estaba presente para comunicarse con esta entidad e intentar obtener más datos. Las notas continuaban apareciendo misteriosamente en la sala, a veces con simples dibujos, otras veces con frases que no tenían sentido, pero otras con instrucciones que generan un escalofrío. Tenía como objetivo a Shirley, la hija menor, y le indicaba en estas notas qué tenía que comer, cómo tenía que vestirse y cuándo debía bañarse. Escuchando todo esto, está más que claro que parece una verdadera locura que tranquilamente podría ser una estafa, pero muchísimos testigos confirmaron estos hechos y ahí es donde todo toma otro color.
Las notas es lo único que siempre fueron vistas por la familia y el medium, quienes las mostraron públicamente en varias ocasiones, pero nadie pudo ser testigo de cuando el fantasma escribía en estos papeles. El fantasma dejó 3000 notas y de todo tipo para comunicarse, aunque normalmente cuando algo no le gustaba, no escribía, sino que rompía todos los objetos de la casa. En una ocasión, Shirley, siendo ya mayor de edad, había comenzado a trabajar y Donald se había opuesto a ello. Pero como no se le hizo caso, una tarde la empujó contra una pared dislocándole uno de sus hombros. Su madre estaba presente junto a una vecina y al presenciar esto se aterrorizaron porque hasta ese momento nunca nadie había salido lastimado. En 1964 se realizó un estudio con una grafóloga. Tomaron una carta escrita por Shirley y otra por el supuesto fantasma escrita ese mismo día. Determinaron en el momento que habían sido escritas por la misma persona. Se comenzó a hablar entonces otra vez que todo había sido un chantaje, un montaje. ¿Pero para qué? Porque nadie jamás reclamó dinero por lo que estaba pasando. Justamente la familia perdió mucho reparando lo que el fantasma rompía diariamente. En defensa de la familia, decenas de vecinos salieron a dar testimonio de lo que habían presenciado ellos mismos y que más allá de cualquier dato que otros puedan inventar o el mismo estudio de la grafóloga, ellos estaban seguros que la familia nunca mintió. Y que en todo caso esa entidad muchas veces había usado el cuerpo de Shirley para poder concretar lo que tenía planeado. Hay que decir que este caso, hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue lo que pasó durante más de 12 años en la casa de esta familia. Algunos lo creen ciegamente y otros lo tildan de un simple invento para llamar la atención. La cuestión fue que después de más de una década, los ruidos, los maltratos y todo lo que sucedía en la casa desapareció paulatinamente hasta que la paz volvió a la familia Hitching. Muchas gracias por llegar al final, me gustaría saber si conocías este caso y qué opinas de todo lo que pasó en él. Nos vemos el próximo domingo y ahora sí, te deseo una muy buena noche.